Good evening. It's wonderful to be here to celebrate with you the 10th anniversary year of the Palmerton. And I'd just like to pause to introduce and thank Sylvia, who will translate for us. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Es un lujo poder celebrar juntos el 10º aniversario del Palmetto. Y antes de comenzar me presento, soy la intérprete, soy Silvia Beltrán y vamos a hacerlo en consecutiva, que se tarda un poco más que si estuviera en la cabina simultánea. Pero como se está grabando, no lo voy a poder acelerar. When Carlo invited me to give an evening lecture here on a former rubbish tip, seaward edge of Santa Cruz on the volcanic island of Tenerife, I had several thoughts about what to talk about, as I've got quite broad-ranging natural science interests. As you will see, I chose to talk mostly about the Krakatoa Islands, which famously provide a wonderful example of how an ecosystem can be built from nothing entirely by nature. I should perhaps briefly explain why islands excite me so much. Cuando Carlos Morici me invitó a dar una conferencia vespertina en un antiguo vertedero municipal, el antiguo Lazareto, situado en la costa de Santa Cruz, en la volcánica isla de Tenerife, pensó varias veces sobre qué podría hablar, porque sus intereses en las ciencias naturales y en la conservación son muy amplios. Y como verán, decidió hablar principalmente sobre las Islas Krakatoa, famosas por ser un magnífico ejemplo de cómo un ecosistema puede construirse a partir de la nada, y en este caso totalmente por la naturaleza. Y quizás deberíamos explicar brevemente por qué tiene esa gran inclinación por las islas. So I finished school in Liverpool and then went to study in Hull University in the northeast of England to study botany and geography. I had no idea of becoming an academic. But whilst I was there, I had a wonderful opportunity to go on an expedition to study the recovery of Krakatoa and to help update the story. This experience changed the course of my life and ultimately led to me becoming a professor at the University of Oxford, specializing on islands. Bueno, cuando acabé el instituto en Liverpool, fui a la Universidad de Hull, que está en el oeste de Inglaterra, donde estudié botánica y geografía, sin idea de convertirme en académico, pero ya cuando estaba allí tuve la maravillosa oportunidad de ir con una expedición para poder estudiar la ecología de Krakatoa y ayudar a actualizar la historia sobre la recuperación de su ecosistema. Esta experiencia cambió el curso de mi vida y en la última instancia me llevó a ser profesor en la Universidad de Oxford, especializado en islas. So these quotations really explain the heart of it. Islands provide model systems for natural experiments because there are so many of them and they vary in ways we can quantify in age, in isolation, in size, in climate and in human impact. And we can select the ones we need to test the ideas that we are interested in. This concept of model worlds underpins my whole way of looking at islands. Bueno, entonces, ¿qué tienen las islas para que resulten tan interesantes? Pues las islas ofrecen un sistema modelo o experimentos naturales, porque hay muchas y varias en aspectos que podemos cuantificar. La edad, el aislamiento, su tamaño, el clima, el impacto humano. Podemos seleccionar conjuntos de islas con las propiedades particulares que necesitamos para explorar los controles sobre cómo se configuran los ecosistemas, pero no solo en lo que a un tipo de comunidad se refiere, como es el caso de nuestra laurisilva, sino tomando como escala islas enteras. Y este concepto de mundo modelo sustenta en su conjunto la forma en que veo las islas. So here's one way biogeographers like me look at how to understand the distinctive natural history of islands. We break down the rules control island nature onto steps in the process of assembly and change in situ. For the most part today, I'm going to be talking about just the first steps in the assembly of the new island system. Too young, I'm too lacking in isolation to teach us about evolution and
So I won't say very much about that stage of evolution and speciation on islands. Krakatoa has also been largely immune from human impacts. So that is also not a big part of the talk, but I will come back to people at the very end. Bueno, esta es una de las formas en que los biogeógrafos como yo abordan el problema para comprender la peculiar historia natural de las islas. Desglosamos la búsqueda de aquellas reglas que controlan la naturaleza insular por etapas en el proceso de ensamblaje y cambio que se producen in situ. Hoy voy a hablar principalmente sobre los primeros pasos de ensamblaje de un nuevo ecosistema insular, tomando como referencia a Krakatoa. Estas islas son demasiado jóvenes y carecen de aislamiento para enseñarnos sobre evolución y especiación, por lo que no va a hablar mucho sobre la evolución de las islas, pero Krakatoa en gran medida ha sido inmune a los efectos de la actividad humana y el impacto humano no es una parte importante de nuestra historia, aunque todos sabemos que el cambio antropogénico suele ser enormemente importante para las islas, por lo que volverá a abordar este tema al final de la presentación. So where are the Krakatoa Islands and what happened there in 1883? They're a group of 4 islands marked by the red triangle and they're found in the Sunda Straits, halfway between the Indonesian islands of Java and Sumatra, about 30 to 40 kilometers as the pigeon flies from each. ¿Dónde están las Islas Krakatoa y qué ocurrió allí en el año 1883? Pues es un grupo de 4 islas identificadas mediante el triángulo rojo que se encuentran en el estrecho de Sunda, a medio camino entre las islas indonesias de Java y Sumatra, cada una a unos 30 o 40 kilómetros a vuelo de paloma. They are part of the Ring of Fire, where the subduction of the Indo-Australian tectonic plate under the Eurasian plate has generated a line of volcanoes forming the backbone of each island, and the Sunda Strait marks a fracture point laterally so that Krakatoa is at the intersection of these 2 lines of increased volcanic action. Pues volviendo a lo que es Krakatoa, forman parte del cinturón de fuego, donde la subducción de la placa tectónica indo-australiana bajo la eurasiática, que están sobre todo marcadas por la fosa de Timor en el mapa, ha generado una línea de volcanes formando la dorsal de cada isla. El estrecho de Sunda marca lateralmente un punto de fractura, de modo que Krakatoa señala la intersección de estas 2 delimitaciones de susceptibilidad a la acción volcánica. So Krakatoa is about a particularly active volcanic plate. We don't know much about its past activity, but it seems likely that there was once a single, very large, ancient Krakatoa island, of which Satun, Panjang and Rakata are the remnants. And after an undocumented prehistoric caldera collapse, Rakata built into the center of the archipelago to form a really big island until the 1883 eruptions tore it apart again. And then it remained like this until in 1927 to 1930, the child of Krakatoa, or Anak Krakatoa, began to emerge. Bueno, pues como tal, Krakatoa se encuentra en un punto especialmente activo desde el punto de vista volcánico, aunque en realidad sabemos bastante poco sobre su actividad pasada o sobre la cifra anterior de erupciones. Parece probable que en su día hubo una única isla, la antigua Krakatoa, de la que Sertung, Panjang y Rakarta son los restos. Y tras el colapso de una caldera prehistórica poco documentada, la isla de Rakarta pasó a ser el centro del archipiélago, formando una gran isla, hasta que las erupciones de 1883 volvieron a destrozarla. Después de esto, el grupo permaneció volcánicamente inactivo hasta 1927-1930, y fue entonces cuando comenzó a emerger la pequeña de Krakatoa, Anak Krakatoa, con presencia permanente desde 1930. Luego volveremos a hablar sobre la pequeña Anak Krakatoa. As a scientist, I love graphs, but this is an evening talk, so we're going to focus mostly instead on the natural history side, the ecology. And I borrowed a few wonderful images from this picture book
by Japanese botanist Professor Hideo Tagawa. Here he is illustrating the scale of the change to the Krakatoa Islands in the eruption. Como científico me encantan los gráficos, pero como se trata de una charla vespertina, pues los ha reducido al mínimo y pretende centrarse más bien en los aspectos de la historia natural de la ecología. Y para esta presentación ha tomado prestadas algunas imágenes de un maravilloso libro ilustrado por un botánico japonés que trabajó en Krakatoa, el profesor Hideo Tagawa, y en ese libro ilustra la magnitud del cambio que sufrieron las islas Krakatoa durante las erupciones de 1883. The visits of European ships has told us that Krakatoa used to have a lush tropical forest, and then in May 1883, eruptions began and they continued and intensified until, on the 27th of August, 1883, it produced an extremely violent series of huge eruptions. And at the end of that day, 2/3 of the island was torn away to a depth of at least 300 meters or so below sea level. Las embarcaciones europeas visitaban de vez en cuando las islas y se sabía que estaban tapizadas por una exuberante selva tropical cuando la isla principal, la que ahora se llama Rakata y que entonces contaba con 3 picos volcánicos, comenzó a entrar en erupción en mayo de 1883. Estas erupciones continuaron y se intensificaron hasta que el 27 de agosto de ese mismo año hubo una serie de erupciones potentes extremadamente violentas a cuyo término habían arrancado 2/3 de la isla hasta una profundidad aproximada de 300 metros bajo el nivel del mar. The final eruption column collapsed and sent a pyroclastic flow across the sea surface, which struck the tip of North Sumatra. But the biggest loss of life was caused by the tsunami wave generated by the collapse of the volcano. It carried a Dutch man of war 1 kilometre up the river in Java and accounted for nearly all of the 36,000 deaths along the coastal regions. The eruption was heard in Singapore, about 850 kilometres away, and the air pressure wave was recorded in gasometers in England, circulating the globe 6 times. Temperatures were depressed globally 2 years by particles thrown into the upper atmosphere, and they created wonderful sunsets recorded in paintings like Edvard Munch's The Scream. Al final de esta secuencia, y cuando la última columna eruptiva se derrumbó, lanzó un flujo piroclástico que surcó la superficie del mar hasta golpear la punta de Sumatra al norte. Pero la mayor pérdida de vidas humanas la originó el tsunami generado por el colapso de la caldera. Penetró tierra adentro, arrastrando a un buque de guerra holandés 1 kilómetro arriba en un valle javanés. Y el tsunami se cobró la vida de aproximadamente 36.000 personas a lo largo de las regiones costeras de Sumatra y de Java a ambos lados del estrecho de Sunda. La erupción se oyó hasta Singapur, que está a unos 850 kilómetros de distancia, y la onda de presión atmosférica se registró en gasómetros en Inglaterra, circulando 6 veces por el globo. Las temperaturas mundiales bajaron durante 2 años por las partículas lanzadas a la atmósfera superior, creando extraordinarias puestas de sol registradas en pinturas de aquella época, posiblemente incluyendo la pintura de Edvard Munch, El Grito. Krakatoa lost 2/3 of its area, but all of the islands were also extended by thick pyroclastic deposits. And as you know from Tenerife, there are lots of types of volcanic material, but on Krakatoa, the deposits were all unconsolidated pyroclastic material. Mientras que la isla de Rakarta perdió 2/3 partes de su superficie, cada isla también recreció parcialmente más allá de la línea de costa preexistente gracias a gruesos depósitos piroclásticos. Y como sabemos de Tenerife, el material volcánico puede adoptar forma de lava sólida en bloques con una dispersión de fragmentos mayores. En el caso de Krakatoa, los depósitos eran así, es decir, gruesas capas de lava expulsada y prácticamente material no consolidado.
So, the natural equivalent of the municipal rubbish bin, the sterile wasteland created, was there for recolonization. The irritable Dutch botanist Karl Bacher debated and claimed the sterilization was not complete. But I think it was as complete as makes no difference. Scientific surveys confirmed it, and here we see a team from the Volcanological Survey with surveying poles on the island shortly after the eruptions finished. Y aquí el equivalente natural con el vertedero municipal y el páramo estéril que creó la erupción del Krakatoa. Más tarde, el botánico holandés Karl Bacher puso en duda que la esterilización fuera completa, pero estoy convencido de que fue tan cercana al 100% que da lo mismo discutirlo. De hecho, los estudios científicos posteriores lo confirmaron. Y aquí vemos a un equipo del estudio vulcanológico con pértigas topográficas poco después de que terminaran las erupciones en la isla. So, old land was lost, new land gained. Great depths of fresh volcanic ash were deposited everywhere. Nothing survived, and so the end of the eruptions fired the starting gun on recolonization from the other islands of the region. And then a little later, half a century later, Anak Krakatoa appeared in the middle of the caldera to begin a new story. Se perdieron antiguas tierras y se crearon otras nuevas, y capas gruesas de cenizas volcánicas se depositaron por toda la superficie. No sobrevivió ningún ser vivo, por lo que al final de la erupción fue como un pistoletazo de salida para la recolonización de las islas cercanas dañadas y de las regiones costeras. Por supuesto, la pequeña Anak Krakatoa en el centro del archipiélago no apareció hasta medio siglo después. And here it is, emerging. It grew rapidly, became a substantial island, occasionally sending ash-laden plumes drift across Panjai and Sertan islands, damaging the forests and partially resetting the clock on ecosystem development. And here I am, recovered in volcanic ash in 1989 on the island of Panjai. En esta imagen podemos ver a la pequeña Anak Krakatoa emergiendo de las profundidades. Creció rápidamente hasta convertirse en una isla considerable que lanzaba periódicamente penachos de ceniza a las islas de Panjang y Sertung, dañando el bosque y reiniciando parcialmente el reloj del desarrollo del ecosistema. Y en esta imagen se ve al profesor Robert Whittaker en el año 1989 cubierto de ceniza volcánica. So this was a complicating factor in the story, but it also allowed us to see if the original sequence repeated in the same way. So it made it more interesting. I've also included here a little image from Surtsey, a similar case to Krakatoa, and I have something to say about it later. Por tanto, la llegada de esa pequeña nueva isla complicó el experimento de Krakatoa, pero también nos permitió ver con mayor lujo de detalle hasta qué punto se repite una segunda vez la secuencia original de construcción del ecosistema. Y aquí he incluido una imagen de Surtsey en Islandia, ya que presenta un caso similar al de Krakatoa y sobre el cual se hablará un poquito más adelante en la presentación. 9 months after the massive explosions, scientists found only a single thing on the island, a spider. The first biologist to record new life on the islands was the botanist Melchior Troy, shown here in 1886. Thanks to him and many others since, we have the best recorded case study of its kind. However, the surveys have been a little irregular in time and not standardized. So, understanding what's happened requires some detective work. La primera expedición científica se hizo 9 meses después de las explosiones masivas y solo encontró una araña viva. El primer biólogo que registró la aparición de nueva vida en las islas fue el botánico Melchior Troy, que visitó Rakarta en 1886. Y gracias a él y a muchos otros desde entonces, Krakatoa ofrece el mejor estudio de caso registrado como concurre la vida a partir de nada en un complejo sistema de islas tropicales. Sin embargo, los estudios han sido bastante irregulares en el tiempo, incompletos, ya que hasta hace poco carecían de protocolos de muestreo normalizados. Y por ello ha sido necesaria cierta labor detectivesca para comprender la dinámica del sistema. Nonetheless,
over the first 100 years, we've recorded around 500 flowering plants and 80 vertebrates, along with many species of invertebrates. En los primeros 100 años se han registrado unas 500 plantas con flor y 80 vertebrados, además de muchas especies de invertebrados. Y de estos últimos, en la diapositiva solo muestra la cifra de mariposas, ¿no? No sé si ha dicho esta parte, pero creo que sí la ha dicho. Thanks to my tutor, John Flannelly, who also brought me to Tenerife. I had the chance to go on this expedition in 1979 while an undergraduate. We were resurveying the new flora to discover how far it had reached, and this gave me the bug for ecological research. I returned in 1986 and continued to lead projects there until 2002. Here's my friend Keith Richards, sadly not the one from the Rolling Stones. The slide at the top right shows my close colleague, the king of Krakatoa botanists, Tukian Parton Harder. Bueno, gracias a nuestro tutor universitario, John Flannelly, que también me trajo por primera vez a Tenerife, tuve la oportunidad de realizar una expedición a Krakatoa en el año 1979 como estudiante de grado para volver a explorar la nueva flora y descubrir hasta dónde había llegado el proceso. Después me picó el gusanillo de la investigación ecológica y volví en 1986, que se ve ahí en la imagen de la izquierda, y seguí dirigiendo proyectos allí hasta mi último viaje en el año 2002. El Keith Richards, que es un amigo que aparece aquí, que no tiene nada que ver con el famoso guitarrista de los Rolling. Y luego en la diapositiva de arriba a la derecha muestra a mi colega, el rey de los botánicos de Krakatoa, Tukirin Partomiharjo. There was a long hiatus after the disruption from the war and political turmoil, which combined to mean very little work had been done since the early 1930s, when we went to do our first work in 1979. After our first expedition, we realized we simply had to continue the work. Hubo un largo paréntesis por las perturbaciones bélicas y la inestabilidad política de la zona que se combinaron para traducirse en que se había trabajado muy poco desde principios de la década de 1930. Y tras la primera expedición, sencillamente se dieron cuenta que había que trabajar y continuar el trabajo que habían dejado en el año 1979. So the first step with an ideal experiment is to start with nothing. And that we have with Krakatoa and also with Surtsey. Y el primer paso para hacer un experimento ideal es comenzar sin nada, y teníamos esas condiciones ideales en Krakatoa y en Surtsey. So with a completely barren island, we can think of the process of assembly like a selection process with many hurdles to cross or filters to pass through, just like building a new botanic garden. But the natural system, the first filter is the available source pool, and like the palmitum, for which the source pool is global, our source pool is just from Southeast Asia, and in particular the nearby islands, Java and Sumatra. They supply nearly all the colonists. Even so, some of the plants that colonize have origins lying elsewhere, but they've been introduced by people to the region, become naturalized within Southeast Asia, and then spread to Krakatoa. Many of those are food plant or weedy species. Con una isla completamente estéril, podemos pensar cómo se ensambla la nueva biota en un proceso de selección con muchos obstáculos que salvar o filtros que pasar. Y supongo que es como construir un nuevo jardín botánico. Para el sistema natural, el primer filtro es la fuente disponible. A diferencia del palmetum, cuya fuente es de carácter mundial, la fuente natural de Krakatoa es del sudeste asiático y en particular de las cercanas islas indonesias de Java y Sumatra. Estas suministran prácticamente todos los propágulos que puedan llegar a la isla.
Y aún así, algunas de las plantas que llegaron a Krakatoa son especies cuyos orígenes se encuentran en otros lugares, pero que han sido introducidas en la región por el hombre y que se han naturalizado en el sudeste asiático, entre ellas varias especies de maleza y de plantas comestibles. So the source pull is clear, but how do the plants reach Krakatoa? It's been a almost entirely natural process. The islands are mostly undisturbed by humans. There have been some temporary dwellings of the past associated with the short-lived mining operation and a survey team from looking at the geology. But in both cases, we know the species that were planted in their little gardens. Few survived, and there are fewer still spread. And with these few exceptions, the initial means of arrival, as shown here by Professor Tagawa, is wind or sea. The fruits on the desk in front of him are of coconut and fish poison tree, both species you can see in the palm wheat. Both arrived on Krakatoa by flotation. On the right, a photograph of beach seeds collected on the beach of Anak Krakatoa in 1991. They are almost exactly the same as those that colonized after 1883 and similar to other stratoline floras across the region. Por lo tanto, la zona de origen son las islas cercanas y el área continental, pero ¿cómo llegan las plantas a Krakatoa? En gran medida ha sido un proceso totalmente natural y en su mayor parte las islas han permanecido inalteradas por el hombre y ahora son una zona protegida. Y es cierto que en el pasado hubo algunas viviendas temporales que estaban asociadas a la explotación minera de la piedra pómez, fue una cosa de corta duración, y también hubo un equipo de prospección geológica. En ambos casos se plantaron pequeños huertos, pero lo que sí sabemos es que fueron de introducción humana porque está documentado. Pocas de estas especies sobrevivieron y menos aún se extendieron. Y como con estas pocas excepciones, el medio inicial de llegada, como muestra aquí el profesor Tagawa, fue el viento y el mar. Los frutos que tiene frente a él sobre el escritorio son un cocotero, un coco de playa y el bonete de clérigo, la Barringtonia asiática. Ambas especies están plantadas aquí en el Palmetto y llegaron a Krakatoa, en el caso de estas islas, por flotación, aunque el coco que figura a la derecha también podría haber sido plantado, ¿no? Y llegaron a la playa de Anak Krakatoa, se calcula que en 1991. Son muy parecidas a las que llegaron a las islas más antiguas después del año 1883 y muy similares a las de otras floras del litoral de la región. The other key mechanism of arrival and spread is, of course, animals. Of particular importance are frugivorous, that is, fruit-eating birds, like these two species of imperial fruit pigeons, both found on Krakatoa. They particularly like darker-coloured fruit rich in oils, but birds disperse a wide range of plants. As they're the largest frugivorous birds to reach Krakatoa, their white gullets and lengthy gut passage time allows them to transport seeds all the way from the mainland. Aparte de la dispersión por viento y mar, está la dispersión por animales también. Es especialmente importante la de las aves frugívoras, como estas dos especies de paloma frugívoras. Les gusta especialmente la fruta de color oscuro porque es muy rica en aceites, pero vaya, las aves dispersan una amplia gama de plantas. Y al ser aves frugívoras más grandes, las que han llegado a Krakatoa, sus amplios buches y su largo tránsito intestinal les permiten transportar semillas desde el continente. Animal colonists are important too, of course. They arrive by flying, or they're carried in the wind. They swim, or they raft on floating logs with detached rafts of vegetation, or they're transported on or within other animals. Amazingly, it's been discovered that some tiny snails can survive being eaten by birds and thereby can be dispersed from island to island. Pero bueno, nunca se trata solamente de plantas, debemos de considerar los animales, ¿no? Porque vuelan o son arrastrados por el viento, nadan, se desplazan en balsas sobre troncos flotantes o balsas de vegetación desprendida, son transportados por fuera o dentro de otros animales y sorprendentemente se ha descubierto que algunos caracoles diminutos pueden sobrevivir a ser devorados por
por aves y por tanto han podido dispersarse de unas islas a otras. And of course, animals can hitch a lift on a boat. Rats almost certainly arrive by boat, appearing on Rakata in connection with a short-lived pumice extraction operation. Boats may have brought other animals as well. Interestingly, we have two different species of rats colonized Krakatoa, black rat and Norwegian rat. Rakata Island has the former, and the other two islands been colonized by the latter. Y por supuesto, los animales también pueden pillar un barco. Y es casi seguro que las ratas llegaron en barco, apareciendo en Rakarta en relación con la corta operación de extracción de piedra pómez hacia 1916. Los barcos pueden haber traído otros animales, incluidos invertebrados, por supuesto. Curiosamente, hay dos especies distintas de ratas en la isla, la rata negra y la rata noruega. Rakarta tiene la primera, la rata negra, y las otras dos islas principales están colonizadas por la otra, por la noruega. There must have been opportunities for both rat species to colonize each of the islands, but finding them already occupied, further animals arriving have not been successful. This is an example of the incumbency effect, the priority effect. Even more than some politicians, it can be hard to displace an incumbent rat. Debe de haber habido oportunidades para que ambas especies colonicen cada una de las islas, pero para encontrarlas ya ocupadas, las nuevas llegadas no han tenido el mismo éxito. Y este es un ejemplo del efecto de ocupación o de prioridad. Incluso más que algunos políticos, puede ser difícil desplazar a una rata ocupa. Spiders are really amazing in their long distance dispersal. Many different species have reached islands as remote as the Azores by ballooning. La capacidad de dispersión a larga distancia de las arañas es realmente asombrosa, ya que muchas especies diferentes han volado, forman como una especie de globo y se desplazan a islas tan remotas como las Azores. When they're ready, they climb up a plough, turn head down, with their abdomen up, and let up a trail of silk which gets caught in the wind, and the spider is then carried away, sometimes great distances. They can even land again on some water and then make a sail with their back legs and silk and get caught up in the wind and fly off again. As already mentioned, the first living thing found on a Krakatoa was a single solitary spider, spinning its web ready to catch insects falling from the sky. Las arañas dispuestas a dispersarse trepan por una planta, giran la cabeza hacia abajo con el abdomen hacia arriba, sueltan un hilo que queda atrapado en el viento y entonces la araña es arrastrada a veces a largas distancias. Incluso pueden llegar a hacer aterrizajes en el agua haciendo una especie de vela entre sus patas traseras con hilos que van tejiendo para volver a quedar atrapadas por el viento y volver a despegar. Y como ya se ha mencionado, el primer ser vivo encontrado en Krakatoa, 9 meses después de la erupción, fue una araña solitaria, tejiendo su tela dispuesta a atrapar los insectos caídos del cielo. I think I'll just read. Visits to Rakata Island revealed low plant life, as we already heard, in October 1883 and May 1884. But by September 1884, the few sporadic blades of grass had appeared. And when scientists returned to that island in 1886, they could see the pioneers, the new vegetation, all the way from the coast to the south. No se detectó vida vegetal cuando se exploró Rakarta por primera vez tras la erupción de octubre de 1883 y en la de mayo del 84. Sin embargo, en septiembre de ese año habían aparecido algunas briznas aisladas de hierba. Cuando los científicos regresaron a Rakarta en 1886, la nueva vegetación colonizadora se podía ver desde la costa hasta la cumbre. At the back of the beach, there were 9 species of sea-dispersed beach plants, including the Creeper Hippomea pescatri convolvulaceae, which again is in the Palmetum collection. There were 2 sedges, 1 shrub, and 5 trees. Inland, there were 11 species of light-loving ferns, 2 species of grass, and 4 species of light-loving daisies.
all wind dispersed. Justo detrás de la línea de playa había 9 especies de vegetación litoral que se había dispersado por mar, como la enredadera la Hypomea pescapre, un tipo de convólvulos que se encuentra en la colección del Palmetum, 2 juncos, un arbusto y 5 especies arbóreas. En el interior había 11 especies de helechos que les gusta mucho la luz, además de 2 especies de gramíneas y 4 margaritas a las que les gusta también mucho crecer a la luz. In contrast to the sea-dispersed beach plants, all of the interior pioneers were herbs. But by 1897, when all 3 islands were visited, the islands had accumulated 14 fern species and 55 species of flowering plant. And you can see the mode of dispersal shown in these arrows, and the thickness indicates their importance. Y obsérvese que a diferencia de la flora que se dispersa por el mar, todas las especies pioneras del interior eran herbáceas. Y en 1897, cuando se visitaron las 3 islas, ya habían acumulado 14 especies de helechos y 55 de plantas con flor. El principal mecanismo de dispersión de estas plantas es el que se muestra en la diapositiva, siendo el grosor de la flecha proporcional al número de plantas. When your species are established on Krakatoa by 1897, you can see 9 in the Palmetum collection. They are all species that arrived by their fruit or seed floating in the sea. Apart from the creeper I mentioned, the rest were trees, one of them being Barringtonia asiatica, also known as the fish poison tree, traditionally used to stun or kill fish for easy capture. It's never been able to spread inland because it has no secondary dispersal agent. Its beautiful flowers are back-pollinated, opening at night and falling in the morning. Its fruits are fibrous that flow well. De las especies establecidas en Krakatoa hacia 1897 se pueden ver 9 en la colección del Palmetum. Todas ellas eran especies que llegaron gracias a sus frutos o semillas que flotaban en el mar, colonizando justamente la zona detrás de la playa. Y aparte de la enredadera que mencionamos antes, la Hypomea pescapre, el resto eran árboles como la Barringtonia asiática, también conocida como bonete de playa, utilizada tradicionalmente para aturdir o matar a los peces y facilitar su captura. Nunca se ha extendido tierra adentro desde las playas porque carece de un agente secundario de dispersión, pero los murciélagos polinizan sus hermosas flores que se abren de noche y las pierde por la mañana. Sus frutos son fibrosos y flotan muy bien. 2 more species to be found in the Palmetum collection. We have the coconut, Cocos nucifera, possibly introduced by passing fishermen, but we think by flotation. And the screwed palm, which is called Pamedus tectorius. It's not a true palm, but it's in the collection, and its fruit is edible. But it is spread across the Pacific by principal mode of sea dispersal. And then on Krakatoa, it's been spread inland and by fruit bats. And it has many uses from societies across the Pacific. Tenemos el Cocos nucifera y el Pandanus tectorius, vulgarmente llamado pandano o cintilla, que no es una verdadera palmera, y que también habían colonizado esta zona, y ambos se encuentran en la colección del Palmetum. Es posible que los pescadores de paso por estas islas introdujeran el coco, pero esto es difícil saberlo. La que definitivamente sí llegó de forma natural fue el pandano, cuyo fruto es comestible y tiene muchos usos en toda la zona del Pacífico. Y en el caso de Krakatoa, los murciélagos frugívoros la han propagado hacia el interior. The top 2 pictures here show on the left the pioneering vegetation on Anak Krakatoa, and on the right, the Krakatoa equivalent, perhaps a little later in the stage of development. Leading the charge on Anak Krakatoa is the wild relative of the sugarcane Saccharum officinarum, which is not only, of course, in the Palmetum, but was a really important crop here in the Canaries in the past. And you can see its wild relative dotted across the slope up the volcano. At the lower parts of the slope, you can see the whistling tree,
Casuarina equisetifolio, so named because of the noise the wind blows through its foliage. In the black and white image, you can see old specimens of it poking up above the strandline forest canopy on the beach of Raconta in this early 20th century photograph. Las dos diapositivas superiores muestran a la izquierda la vegetación pionera en Ana Krakatoa y a la derecha las de Rakarta en una fase de desarrollo ligeramente posterior pero aún temprana. En el interior de Ana Krakatoa, el pariente silvestre de la caña de azúcar, el Saccharum officinarum, que no solo se encuentra en el Palmettum, sino que como todos sabemos en el pasado fue un cultivo muy importante de exportación en Canarias y aparece distribuida por toda la ladera. En la parte más baja de la ladera podemos ver la casuarina cola de caballo, conocida en inglés como el árbol silbador por el sonido del viento cuando sopla a través de su follaje. Y en la imagen en blanco y negro se ve una foto de principios del siglo XX y se pueden ver viejos ejemplares asomando en el dosel forestal por encima de la playa de Rakata. So this tree may look a bit like a pine, but it's a flowering plant or angiosperm. And in addition to being in the Palmettum collection, it's a widespread pioneering tree in Southeast Asia that is also a nitrogen fixer. This is really important because it supplies one of the key nutrients lacking from the fresh volcanic material. And just like your pine, it disappears if the vegetation of other species encroaches and thickens because it needs light to regenerate. Se parece superficialmente a una conífera o gimnosperma, pero es una angiosperma o planta con flor. Esta especie también se encuentra en la colección del Palmettum, pero aparte es un árbol pionero muy extendido en el sudeste asiático que también fija nitrógeno. Y esto es importante porque aporta el único nutriente clave que falta en el material volcánico reciente. Y de la misma manera que desaparece la vegetación, la se espesa porque no puede reproducirse bajo un dosel cerrado, un poco como sucede aquí con los pinos que crecen en zonas alteradas de la laurisilva en Tenerife. On Krakatoa, most species that have two clear modes of dispersal combine seed dispersal to arrive with anomaly dispersal to spread. I'll talk more about this shortly. But casuarina, or whistling tree, is very unusual because it combines seed dispersal to arrive with subsequent spread of the seeds by wind. Es extremadamente inusual en la flora de Krakatoa porque combina la dispersión por mar, que es su probable modo de llegada, con la posterior propagación por animales, pero en la mayoría de las especies de Krakatoa también se puede ver que hubo propagación también aérea de las semillas, de lo que volveremos a hablar un poquito más adelante. In the second phase of the succession, the proportion of colonists changes radically. There was a dramatic influx of plants dispersed solely by animals, either birds and fruit bats. They were mostly shrubs and trees, and they began to invade the wilderness of fern and grass that had established, so that by 1920, Rakarta had become mostly covered by shrubs and trees. But the cover was not yet closed, so there were still few opportunities for wind-spread epiphytic species to colonize. And you can see this reflected in the slowdown of fern and other wind-dispersed arrivals in this phase. En la segunda fase de la sucesión, las proporciones de las colonizadoras cambiaron radicalmente. Se produjo una espectacular afluencia de plantas dispersadas únicamente por animales, ya fueran aves o murciélagos frugívoros, y en su mayoría se trataba de arbustos y árboles que comenzaron a invadir el páramo de lechos y praderas, de forma que ya en 1920, como vemos aquí en la foto de Rakarta, había quedado cubierta en su mayor parte de arbustos y de árboles. Pero la cubierta aún no se había cerrado del todo y quedaban pocas oportunidades de colonización para los helechos que dependen de los bosques y que se dispersan por el viento, como algunas epífitas en el caso de las orquídeas, y esto se refleja en la ralentización de la llegada de helechos y otras plantas que se dispersan por el viento. The third phase of the story extends from the start of the 1920s to the period we worked on the islands in the 80s and 90s. Over this lengthy period, very few extra beach paths arrived. They had already topped out
and completed their colonization by the 1920s. La tercera fase abarca desde principios de los años 20 hasta el periodo en el que estuvimos trabajando en las islas, en los 80 y en los 90, y durante este largo periodo llegaron muy pocas plantas adicionales a la playa, ya que habían tocado techo y completado su colonización en la década de 1920. But the development of the forests by about 1930 allowed many epiphytes, orchids, ferns and other species to establish, and we see that in the growth in their numbers alongside yet more animal dispersed trees and shrubs. So at the end of the first century, the rebuilding process was far from finished. New species will continue to arrive. Pero en el desarrollo del bosque hacia 1930 permitió que se establecieran muchos helechos epífitos, orquídeas y otras especies epífitas dispersadas por el viento, por lo que vemos que su número crece de forma constante junto con árboles y arbustos que se dispersaron a través de animales. De manera que otras especies llegaron más tarde, más bien a mediados de ese siglo. The later Theridium animal spread species include some towering tall trees, and they also include a couple more palms that you could see here in the collection. Corypha utam and Oncosperma tigularia, both of which were probably brought to the islands by the imperial pigeons. Both may also be fed on by bats, but the bats can only disperse in short distances. Entre las especies que llegaron más tarde, mencionadas antes y propagadas por animales, se encuentran algunos árboles altos y altísimos. Y también se encuentran un par de palmeras que se pueden ver aquí en la colección del Palmetum, como Corypha utam y Oncosperma tigularium, ambas probablemente traídas a las islas por palomas imperiales del género Dúcula. Ambas también pueden alimentar a murciélagos que se pueden dispersar a distancias cortas. We all appreciate the beauty of tropical orchids, but on Krakatoa they're impressive for another reason. There are just so many of them, 52 species, bigger than any other plant family. Their colonization in such numbers is all the more remarkable for their dependence on the organisms, not for dispersal because they disperse by wind, but for pollination and for their initial establishment. Todos apreciamos la belleza de las orquídeas tropicales, pero es que en Krakatoa impresionan por otra razón. Son muchísimas, por ahora se sabe que hay 52, un número mucho mayor de cualquier otra familia de plantas, y tal cifra de colonización resulta aún más notable por su dependencia de otros organismos, pero no para su dispersión, porque todas se dispersan por el viento, sino para su polinización y establecimiento inicial. Orchid seeds are produced in vast numbers and they're dust-like, smaller than 0.2 millimeters. So they have tiny levels of resource. And so they can't grow on their own. They're generally unable to germinate unless they engage in a mycorrhizal relationship and mutualism with a fungus that supplies the nutrients. Some orchids are able to join with many species of fungi. Others have a very specific one that they require. The orchid and the fungus seem to colonize separately. Salvo algunas excepciones, las orquídeas producen un gran número de semillas similares al polvo, cuya cifra puede alcanzar millones y cuyo tamaño puede ser de 0,2 milímetros o incluso menos. Y esto significa que tienen un nivel de recursos minúsculo, ¿no? Y como las semillas de las orquídeas carecen de una reserva de alimento en forma de endospermo, la mayoría de ellas, sobre todo las terrestres, no suelen poder germinar por sí solas, con lo cual establecen una simbiosis micorrícica con un hongo que ayude a que las plántulas emergentes les puedan suministrar los nutrientes que necesitan. Algunas orquídeas son capaces de unirse a muchas de especies distintas de hongos, mientras que otras solo aceptan un hongo muy específico para que pueda penetrar en su raíz. La orquídea y el hongo parecen colonizar por separado. So it's amazing, 52 species able to establish in such challenging conditions. But for the first 25 years, only non-epiphytic species living on the ground, many light-demanding species, they were the only ones to establish in the first 25 years.
Es sorprendente que 52 especies que se encuentran actualmente en el Krakatoa y que pueden dividirse realmente en dos categorías, las no epífitas, es decir, las que viven en el suelo como estas, y en los primeros 25 años solo las especies no epífitas, muchas de ellas amantes de la luz, pudieron establecerse. The seeds of the epiphytes would have been dispersing all the time, but they could only begin to establish once the right environment was created by the forests, and then they begin to arrive and build up their numbers along with many other epiphytes, including ferns. Y solamente las especies epífitas necesitan unas condiciones muy específicas para poder establecerse y encontrar el entorno adecuado, y una vez que se formó el bosque, estas plantas y muchas otras epífitas, incluidos muchos helechos, pudieron establecerse aumentando rápidamente su número al principio y después de forma más gradual. All the early accounts of the Krakatoa story emphasize that in terms of the fruit-eating animals, it was the birds that led the way, especially the big fruit pigeons, which for sure were responsible for bringing in the larger seeded species. Fruit bats will only swallow seeds that are tiny, like figs. Pero hay un par de giros más que contar respecto a la historia de la dispersión de especies en Krakatoa. En los primeros relatos se destacaba que en cuanto a las especies frugívoras iban a la cabeza las aves, especialmente las grandes palomas frugívoras, sin duda las responsables de introducir las especies con semillas más grandes porque sus buches son mucho más anchos y pueden tragar semillas más grandes que las aves pequeñas o incluso que los murciélagos frugívoros. First records of fruits, two species of Synopterus, much later in either the first birds or the first animal dispersed plants. And the big flying foxes, the Pteropus, were not recorded roosting until the 1980s. But we suspect that the early expeditioners, who only ever made short visits and typically slept on boats, didn't make an effort to look for bats roosting in the daytime, and they weren't out and about in the evening. So we now think that bats must have visited and quite likely colonized groups much earlier in the process than has been acknowledged, and that they play a crucial role in the whole process of stocking Krakatoa with floods. How do we arrive at this conclusion? Además, los primeros registros de murciélagos frugívoros, dos especies de Synopterus, son muy posteriores a lo de las primeras aves o las primeras plantas dispersadas por animales. De hecho, no se tiene constancia de que los Pteropus, los grandes zorros voladores, se posaran en las islas hasta la década de 1980. Pero sospechamos que los primeros expedicionarios, que solo hacían visitas breves y que normalmente dormían en sus barcos, no se esforzaban por buscar murciélagos posados durante el día ni salían por la noche a buscarlos por la isla. Y ahora pensamos que los murciélagos debieron visitar y muy probablemente colonizar mucho antes de lo que se viene registrando y que desempeñaron un papel crucial en todo el proceso. Pero vamos a ver cómo llegamos a esta conclusión. About 30 years ago, I published this analysis from all the evidence we could put together. We found that about 110 plant species were potentially spread by bats, even though earlier authors had largely dismissed the role of bats in the colonization of the islands by ploughs. They did so because, first of all, they arrived late at seed. Second, bats were thought to pass food very quickly through the guts, so they wouldn't be able to carry the seeds all the way from the mainland without voiding them. And thirdly, because they have tiny narrow gullets, they generally discard seeds from the fruit they eat, only swallowing very small ones up to 1 or 2 millimeters diameter. Hace 30 años publiqué un análisis que reunía todas las pruebas de las que disponíamos por entonces, y según este análisis los murciélagos podrían haber propagado potencialmente unas 110 especies de plantas, pero los autores anteriores habían descartado en gran medida su papel en la colonización de las islas por las plantas. Esto en primer lugar se debía a su aparente tardanza y llegada, en segundo lugar porque se pensaba que el tránsito intestinal de las semillas y alimentos en el murciélago era muy rápido
y entonces se consideraba muy improbable que hubieran transportado semillas durante trayectos de 30 a 40 kilómetros para ir desde Java a Sumatra. Y en tercer lugar, tienen un buche muy estrecho, por decirlo así, o un paso muy estrecho, y suelen desechar las semillas de la fruta que comen. Solo se tragan aquellas semillas que son más pequeñas, de hasta 1 o 2 milímetros de diámetro. So we concluded that bats did play an important and largely complementary role to birds, particularly in spreading plants species into open spaces where birds are less likely to venture. But I was convinced that we were missing something important about bats. Llegamos a la conclusión de que los murciélagos sí desempeñaron un papel importante y en gran medida complementario al de las aves en propagar especies en espacios abiertos, donde es menos probable que las aves se aventuren. Pero estaba convencido de que nos estábamos perdiendo algo importante relativo a los murciélagos. In the late 90s, Louise Shilton undertook a doctoral study on bats on the Krakatoa Islands, and she analyzed the seed content of bat feces, observed particular fruit trees to see where the birds and bats were visiting. She used seed traps, and she captured and radio tracked bats to gather data. Así que a finales de los 90, Louise Shilton hizo un estudio de doctorado sobre los murciélagos en las islas de Krakatoa. Ella analizó el contenido de semillas en las heces de los murciélagos y observó ciertos árboles frutales para determinar las visitas de las aves y de los murciélagos a estos árboles, y colocó trampas para semillas y también hizo un radiorastreo de los murciélagos. Here are some of the bats that have been found on Krakatoa by Louise. Now, one key observation she made in the field was the colour and texture of bat droppings was different early in the evening from later at night. They appeared to be more thoroughly digested. She therefore undertook some experiments with cage bats when she returned to her base in Java. Aquí podemos ver algunos de los murciélagos que Louise encontró en Krakatoa. Ella hizo una observación clave sobre el terreno relativo al color y la textura de los excrementos de los murciélagos. Era diferente al principio de la tarde y al final de la noche. Parecía que se digerían mucho mejor. Y por eso, cuando regresó a Java, hizo algunos experimentos con murciélagos enjaulados. She found that whilst seeds normally pass quickly through the gut, if bats have a final feed at night, it's retained in the gut while they sleep during the day, and it's only when presented with food the next evening that they will pass their final seed load, by which point, hours after their last feed, they could easily have flown from Java to Krakatoa. And then, once they pass these seeds, crucially establish they remain viable. A partir de este trabajo, ella descubrió que aunque las semillas pasan por el intestino rápidamente cuando se alimentan de ellas los murciélagos, retienen su última comida en el intestino mientras duermen durante todo el día. Y solo cuando se les presenta la comida al día siguiente por la noche es cuando defecan la última comida, momento en el que horas después de alimentarse podrían haber volado fácilmente la distancia que separa Java de Krakatoa. Lo crucial es que las semillas que pasaron por el tracto intestinal de los murciélagos seguían siendo viables. Louise also established that on Krakatoa, the earliest colonizing figs are not only classic bat fruit in their syndrome, that means that they're green, they're a little smelly, they're often presented growing directly from the trunk of the tree, but they were only being fed on by fruit bats and not by birds. Therefore, we concluded that bats must have arrived much earlier than previously understood, and they played a key role alongside birds in bringing some of the pioneer trees and shrubs that then eventually led to the conversion from grassland to forests. Louise también estableció que en Krakatoa los primeros higos que llegaron, no solamente el clásico higo que suelen comer los murciélagos por sus características, es decir, que tienen ese color verdoso, son un poco malolientes, a menudo crecen directamente de los troncos, sino que solo eran los murciélagos frugívoros y no los pájaros los que se alimentaban de este tipo de árboles, de las higueras. Por lo tanto, concluimos que los murciélagos llegaron mucho antes de lo que se creía,
y que desempeñaron un papel clave junto con las aves en la introducción de algunos árboles y arbustos pioneros que finalmente coadyuvaron a que los pastizales se convirtieran en bosques. Figs are amazed not only because of their interaction with birds and bats, but because 23 different species have colonized Krakatoa. This is all the more remarkable because each species of fig is dependent for reproduction on its other species of Avionidae fig wasp, which pollinate the figs in a tight mutualism in which neither species can persist without the other. All but 2 of the 23 colonists have built good population sizes, meaning that their fig wasps have also established. Evidence of the extraordinary abilities to disperse of these tiny insects. Mereció la pena que prestáramos más atención a las higueras, no solamente por su interacción con aves y murciélagos, sino porque hay 23 especies diferentes que han colonizado Krakatoa. Y lo más notable del tema es que para su reproducción cada especie de higuera depende de su propia especie de avispa de los higos, la Agonide, que poliniza los higos. Tienen un estrecho mutualismo por el que una especie no puede vivir sin la otra. Todas las especies de higueras colonizadoras, excepto 2, han alcanzado un buen tamaño de población, lo que significa que sus avispas también se han establecido. Y esto demuestra la extraordinaria capacidad de dispersión de estos diminutos insectos también. To complete the dispersal story, I want to go back to the beginning at another species found in the Palmeton collection, the sea almond, Terminalia catapa. The fruits of this species are frequently found in the beech drift, as the husks of the fruit, when the outer flesh is scraped off or is rotted away, is buoyant, like a mini coconut. This tree arrived on Krakatoa very early and was soon fruited. Fruit bats loved them, and they would pick the fruits and carry them to a favoured nearby perching point to eat away the fleshy fruit before discarding the nut, thereby spreading the tree a little inland. And the sea almond is not alone in being a species that colonized Krakatoa by sea and then has been spread inland by land. Y para completar la historia de la dispersión, volveré al inicio del proceso y a otra especie encontrada en la colección del Palmetum, que es el almendro malabar o Terminalia catapa. Los frutos de esta especie llegaron con frecuencia a la playa a la deriva, ya que las cáscaras de los frutos, cuando la pulpa exterior se raspa o se pudre, flotan como si fuera un pequeño coco. Este árbol llegó muy pronto a Krakatoa y no tardó en fructificar. Los murciélagos frugívoros lo adoran, lo recogen, lo llevan a un posadero cercano donde comerse el fruto carnoso antes de desechar la semilla, con lo que el árbol se extiende un poco hacia el interior. Y el almendro malabar no es la única especie que colonizó Krakatoa por mar y ha sido posteriormente propagado tierra adentro gracias a los murciélagos. And here's another, also found in the Palmeton. Just like the screwpole pandanus, which I featured earlier, this is a species sea dispersed to the island, but once on the islands, spread inland by bats. The fruits are smelly green bat fruits. And I believe that amongst the solely sea dispersed species like the fish poison tree, the early arrival on Krakatoa's beaches are plants like sea almond and the morinda, the Indian mulberry, and a handful of other sea then bat dispersed species provided a key catalyst in the development of the forests inland. Aquí hay otra especie que también se encuentra en la colección del Palmetum y al igual que el pandano o la cintilla que presenté anteriormente, esta es una especie que se dispersó por mar hasta la isla, pero una vez presente en las islas se propagó hacia el interior gracias a los murciélagos, que se comen sus frutos un poco pestilentes y verdes. Creo que entre las especies dispersadas únicamente por el mar, como Barringtonia o el bonete de clérigo, y la llegada temprana a las playas de Krakatoa del almendro malabar y de la Morinda citifolia, el noni, y un puñado de otras especies dispersadas por mar y posteriormente por los murciélagos, supuso un catalizador clave para el desarrollo de los bosques del interior. As soon as the Barringtonia began to flower, attracting bats to pollinate, and the Terminalia and Morinda and other species began to fruit,
Their smell summoned up the bats, and the bats did what they do, depositing the seeds of pioneering figs that they had fed on before their flights to Krakatoa. I'm sure that birds were joining in the process more or less at the same time, but I think that fruit bats led the way. En cuanto a las barringtonias comenzaron a florecer atrayendo a los murciélagos para polinizarlas y cuando Terminalia morinda y otras especies similares empezaron a fructificar, su olor convocó a los murciélagos y los murciélagos hicieron lo que hacen, depositar las semillas de las higueras pioneras de lo que se habían alimentado antes de sus vuelos hacia Krakatoa. Estoy seguro de que las aves se unieron al proceso más o menos al mismo tiempo, pero creo que los murciélagos frugívoros fueron los que abrieron el camino. So, I'm going to just briefly introduce some other animals. This is the monitor lizard, smaller than the Komodo dragon to which it's related. It's quite abundant on the islands, and was also interested in foraging scraps from our food store. Y vamos a presentarles algunos animales interesantes de estas islas. Aquí tenemos un lagarto monitor, que es un pariente más pequeño del dragón de Komodo, bastante abundante en las islas y estaba bastante interesado en buscar restos de comida en nuestras tiendas de campaña cuando acampamos en las islas. These land crabs, although they eat seeds, are actually important secondary seed dispersal agents. They're found all the way to the highest elevations of the islands. Aquí podemos ver unos cangrejos terrestres que son importantes agentes secundarios de dispersión de semillas, aunque también se las comen, y se encuentran hasta las zonas más elevadas de las islas. Here's a python we saw on the island of Panjang. Thankfully, there are no poisonous snakes and there are no leeches on the island. It's a hard enough place to be filled without these things. También encontramos a esta pitón en la isla de Panjang y por suerte no parece que haya serpientes venenosas en las islas, que dichosamente tampoco tienen sanguijuelas, porque las islas ya son bastante difíciles de estudiar para hacer trabajo de campo sin serpientes y sin las sanguijuelas. So these are the islands as I last saw in 2002, all except Anak Krakatoa, completely forest. And Anak at this side, so at this point, was over 300 meters in elevation and had built to a substantial volcanic island. Así que aquí están las islas como las vi por última vez en persona en el año 2002, todas las islas excepto Anak Krakatoa, completamente cubiertas por bosque. Anak en este punto tenía más de 300 metros de altitud y ya tenía un tamaño considerable. Since then, in December 2018, an eruption from Anak Krakatoa involving a flank collapse reduced its area and elevation by a third. This event generated another tsunami, smaller than 1883, is still killing 400 people on the mainland. Panjang Island, as you can see from its brown appearance in the top right image and the photo below it, was completely defoliated, once again restarting the succession and almost certainly eliminating the python and most other animals that colonized that island. The other two islands were unaffected by this defoliation, although their beach and hinterland vegetation were badly affected by the tsunami wave. Desde entonces hubo una erupción en diciembre de 2018 en Anak Krakatoa, lo que provocó el colapso de un flanco y redujo en un tercio su superficie y elevación. Este acontecimiento generó un tsunami menor que el de 1883, pero que mató a 400 personas en tierra firme. La isla de Panjang, como puede verse por su aspecto marrón en la imagen superior y la derecha, y en la foto de abajo, está completamente defoliada. Y una vez más se reinició el proceso sucesorio en estas islas. Se eliminó con toda seguridad la pitón y la mayoría de los animales que ya la habían colonizado. Las otras dos islas no se vieron afectadas por este desastre de defoliación, aunque la vegetación litoral e interior de estas islas se vio muy afectada por el tsunami. So you might be asking yourselves, what can we draw from studying this single island? What might we be missing? And in my own personal journey, this was all the big reason I moved to working on other island systems with my colleague Jose Maria and others, including, in fact, the Canaries.
I wanted to understand the bigger picture across islands globally. Quizás se pregunten qué podemos extraer al estudiar el sistema de una sola isla y qué podemos estar perdiéndonos. En mi trayectoria personal, esta fue una de las principales razones por las que pasé a trabajar en otros sistemas insulares con mi colega José María y otros, incluyendo de hecho Canarias. Quería comprender el panorama de las islas a nivel global. As we look to more remote islands, we know that fewer types of organisms will colonize, and those that do so less often. This gives rise for the opportunity for colonists that do make it to evolve, to speciate and diversify, something that happens here, but that cannot really happen on a nearshore system like Krakatoa. Y a medida que vamos analizando islas más remotas, sabemos que hay menos tipos de organismos que las puedan colonizar. Y los que pueden colonizarlas lo hacen con menos frecuencia. Y esto da lugar a la oportunidad que tienen aquellos colonizadores que sí lo logran para que evolucionen y se produzca su especiación y diversificación. Algo que realmente no puede suceder en un sistema tan cercano a la costa como es Krakatoa. Now, I have quite a few more slides, but I think this is probably long enough. So I'm going to draw the talk to a close with just a few more remarks where I want to reflect on the Palmetum. And maybe there are some other points we can have discussion on if there's some translation of questions, which I think might be nice. And I'll pause for you to translate that. Bueno, tenemos unas 10, 12 diapositivas más, pero lo vamos a dejar aquí porque nos hemos extendido bastante en esta presentación. Vamos a pasar ahora a hacer algunas observaciones en relación con el Palmetum. Yo estoy aquí para traducir preguntas, si tienen alguna pregunta que hacer en relación con la presentación o con lo que se vaya a decir más adelante y que podamos interactuar. As humans have colonized and changed the ecosystems of remote islands, driving many extinctions and introducing often widespread non-native species in the place, the way ecosystems function changes. Key mutualisms that sustain many species are often lost, driving species into threatened status and sometimes extinct. On Mauritius, another island I studied, the extinctions have taken out all the native frugivore species that are capable of dispersing the larger fruits and seeds. The introduced frugivores are not seemingly able to help disperse these larger seeded plants. Bueno, y a medida que el ser humano ha ido colonizando, modificando los ecosistemas de islas remotas, ha provocado muchas extinciones, incluido por supuesto el dodo, e introducido en su lugar especies no autóctonas, a menudo muy extendidas. Con ello ha alterado el funcionamiento de los ecosistemas y a menudo se pierden los mutualismos clave que sustentan a muchas especies, lo que hace que éstas se vean amenazadas y a veces se extingan. En un reciente estudio de su colega Julia Heinen se muestra cómo la comunidad de dispersión de semillas se ha visto alterada por la extinción antropogénica. Las barras moradas de la parte superior, no sé si se distinguen bien ahí. So non-native species on islands are sometimes harmful to native biodiversity. They're often benign, and sometimes they can serve to replace missing functions of extinct island endemics, but they can rarely replace them completely in the ecological webs of the island ecosystem. Las especies no autóctonas de las islas son a veces perjudiciales para la biodiversidad autóctona, a menudo benignas, a veces sirven para sustituir las funciones que faltan por especies endémicas insulares en extinción, pero rara vez pueden sustituirlas por completo en las redes ecológicas del ecosistema insular. These data, collated by Jose Marie, illustrate how high a proportion of extinct species are island species. They are the green segments of these pie charts. The danger is that without the right actions, many more will follow. And notwithstanding the amazing natural repair process that Krakatoa and Surtsey show in operation when the opportunity allows it, it shows that we need
conservation action. I hope to have illustrated how powerful natural processes can be in rebuilding ecosystems, island ecosystems that are suffering attrition across the world today. Estos datos, cotejados por José María Fernández Palacio, ilustran la elevada proporción de especies insulares extinguidas representadas mediante los segmentos verdes de las gráficas circulares. Lo peligroso es que si no se toman las medidas adecuadas se extinguirán mucho antes, a pesar de los asombrosos procesos naturales de reparación que Krakatoa y Surtsey muestran en funcionamiento cuando la oportunidad así los permite. Espero haber ilustrado con estas últimas diapositivas que los procesos tan poderosos para la reconstrucción de Krakatoa están sufriendo un desgaste en islas en todo el mundo. So in the last two slides, I've just touched on the fact that the processes that have been so powerful in rebuilding Krakatoa are suffering attrition on islands across the world. And this applies here in the Canaries. Since humans first arrived on the islands, a substantial number of unique species have been lost altogether. And today, notwithstanding your amazing protected area network and all the measures to conserve nature that have been put in place, there are still many, many endangered species. So conservation, science, action, and education are all critically important. Y como decía, que espero haber ilustrado con las últimas diapositivas los procesos de reconstrucción de Krakatoa, hay un desgaste muy grande en las islas de todo el mundo y llegamos a lo que pasa en Canarias. Desde que el hombre llegó a las islas se ha perdido un considerable número de especies únicas y pese a la asombrosa red de áreas protegidas y de todas las medidas de conservación de la naturaleza que se han puesto en marcha, sigue habiendo muchísimas especies en peligro y por ello la ciencia, la acción y la educación en materia de conservación son de vital importancia. So I'm sorry there hasn't been time to talk about Surtsey. Lamento mucho que no hayamos tenido tiempo de hablar sobre Surtsey. But this brings me back to the subject of the Palmetum. The Palmetum is not just a nice garden, a place for ex situ conservation and advances in botanical science, but it provides for those who want it an education in biogeography and in the importance of plants, especially at homes, people across the world. You cannot help noticing the importance of islands as you go around a collection. Y esto por fin nos lleva al tema del Palmetum. El Palmetum no solamente es un bellísimo jardín, sino también es un lugar para la conservación ex situ y para los avances de la ciencia botánica. Proporciona a quienes lo desean una educación sobre biogeografía y sobre la importancia de las plantas, especialmente de las palmeras, para los pueblos de todo el mundo. Y al recorrer la colección es imposible no darse cuenta de la importancia que tienen las islas. Since the gardens were developed, many species of birds have appeared. In this we see an echo of the tangled web of life that Krakatoa's naturally rebuilding ecosystems illustrate, of the dependence of plants on animals and of animals on plants. We humans too depend on nature, and so visiting the Palmetum is both a pleasure and an educational reminder to us about all of this. Desde que se crearon los jardines han atraído a muchas especies de aves. Y en esto vemos un eco de la enmarañada red vital de los ecosistemas que ilustra la reconstrucción natural de Krakatoa, la dependencia que tienen las plantas de los animales y los animales de las plantas. Nosotros los humanos también dependemos de la naturaleza, por lo que visitar el Palmetum es a su vez un placer y un recordatorio educativo de todo lo que hemos expuesto. Thank you very much for listening, and a big round of applause for Sylvia and Trump.